más para comentar, he tenido unos problemas con algunos correos, pero bueno, con que me manden un correo o en alguno de los teléfonos o por redes y ya no hay ningún problema. Les voy a leer la semblanza curricular de la maestra. Ella es licenciada en psicología. ¿Sí me escuchan? Por la Universidad Veracruzana. Buenas tardes en Jalapa. Ya está nuestro compañero Klaus apoyándonos. Muchas gracias. Y bueno, continúo. Ella también es licenciada en educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene una maestría en psicología clínica por la Universidad de La Habana, Cuba. Tiene estudios en diversas disciplinas y áreas de psicología y la psicopedagogía, como terapia de juego, terapia familiar, terapia de pareja, psicoanálisis, trastorno del espectro autista, terapia de lenguaje, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, entre otros. Cuenta con diversos reconocimientos por participar en proyectos con la Delegación Regional de la SEP, por ser tutor en línea en la primera fase del proyecto CAPEP en línea, solo por mencionar algunos. Ha trabajado para la Secretaría de Educación desde hace 28 años como docente en preescolar, docente en el nivel primaria, docente de comunicación, psicóloga, asesora técnica de la zona 03 del CAPEP. Actualmente es directora del CAPEP Rosa Agazzi de la zona 03 del CAPEP y docente frente a grupo a nivel primario. Muchísimas gracias, maestra, por haber aceptado por medio del doctor Campos a esta jornada de conferencias, y para no quitar más tiempo, le doy el micrófono. A ver, les van a hacer un anuncio para facilitar el acceso. Sí, bueno, las personas que están sentadas en la primera fila, nada más se puede levantarse un momento y correr las sillas un poquito hacia atrás para que pueda pasar. ¿Cuál es su nombre? Para que pueda pasar Pati, que también pues viene a las conferencias. Muchas gracias por su amabilidad. Gracias. ¿Ya? ¿Listo? Déjenme probar esto. Buenas tardes. Muy agradecida con la invitación del doctor Campos y también con la Universidad Veracruzana, mi alma mater. Muy orgullosa con ustedes, con muchos de ustedes egresados de la Universidad Veracruzana. Pues es un placer verlos aquí, es un placer ver que esta jornada ha tenido aceptación en la sociedad. Y es muy importante para todos nosotros que podamos pues, cultivarnos, conocer, explorar y compartir, ¿no? La tarde de hoy voy a compartir con ustedes un poquito de información sobre el lenguaje y discriminación. Es un tema complejo y es un tema que a ver si en una hora podemos construir por ahí algunas ideas. Pero bueno, qué bien que estén aquí. Bueno, ahí tenemos una imagen, ¿no? Es una persona que está pensando del lado izquierdo y está pensando algo y seguramente dice, buenas tardes todos. Y entonces la chica que está del lado derecho le dice, buenas tardes todos y todas, porque el masculino genérico no es la única forma de comunicarnos, ¿sí? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Bueno, cuando hablamos de lenguaje, pues yo dije, esto es un reto porque hablar de lenguaje es complejo, ¿no? Pero vamos a tratar de centrar el objeto del estudio, de la conferencia, retomando por ahí algunas ideas principales
para que entendamos qué queremos decir con lenguaje y discriminación. Entendemos como lenguaje pues una capacidad para establecer comunicación que usa signos que pueden ser orales, escritos. También es un medio por el cual a través de la convivencia humana tenemos información, puede ser a través de gestos también, y bueno, alberga muchas combinaciones, tantas como culturas, lenguas, razas, naciones habemos. El lenguaje también está asociado por grandes pensadores al desarrollo de la capacidad humana de pensar. Hoy no vamos a ahondar en eso, pero es una de las axiomas que vamos a apoyar. Es también un código en el que la persona que lo usa puede comunicarse cada vez que lo necesita. A rasgos generales entendemos por lenguaje que es. Le cito al filósofo que nos dice lo siguiente: Halley, el contexto interviene en la determinación de lo que decimos, y lo que decimos interviene en la determinación del contexto. Si lo leemos así, bueno, los filósofos y los lingüistas me encantan porque tengo que leerlos como 5 veces para entenderlos, pero bueno, yo lo explico más o menos así. Lo que para unos es tierra, para otros es inmigrantes, ¿sí? Si yo, por ejemplo, digo aquí, ¿quién me presta una chuspa? Dirán, ay, la maestra la perdimos, no sabemos qué es una chuspa, ¿no? Pero bueno, una chuspa es una bolsita de plástico, y en Colombia tú dices, ¿quién me presta una chuspa? Es que se me está regando esto, y alguien viene y te presta una bolsita de plástico, de esas desechables que nos dan luego en los súper o cosas así. Entonces, el contexto determina mucho. Aquí está. La identidad lingüística que todos como sociedad tenemos está constituida por elementos objetivos y subjetivos. El lenguaje es el más claro ejemplo de esta identidad lingüística. Me voy a permitir citar al maestro Héctor Islas, uno de mis preferidos, que dice: el estudio del lenguaje merece nuestra atención por el lugar tan importante que ocupa en nuestras vidas, por su relación con el pensamiento y con la expresión de nuestros sentimientos. Aprendemos sobre cómo es el mundo y qué valoramos en él a través del lenguaje. Dicho de otra manera, somos lo que hablamos y hablamos lo que somos. El lenguaje, por eso es tan importante cuando hablamos de un tema como la discriminación. Tenemos por aquí también una lingüista que se llama Susan Romain, que nos dice: el mundo no es como es, sino como lo hacemos nosotros a través del lenguaje. ¿Sí? Nosotros construimos el mundo y la realidad que queremos tener. El ser humano, a través de la comunicación, de los mensajes, de la cultura, del contexto, va construyendo una realidad. Estaríamos hablando de algo así. El lenguaje está inmerso en un marco cultural que implica costumbres, prácticas, códigos, rituales, con los cuales se establecen comportamientos y un sistema de creencias. El sistema de creencias es todo aquello que impera en nuestra mente y que nos permite tomar decisiones, actuar, y a veces sin pensar, ese sistema de creencias establece prejuicios, que es la base de la discriminación, al menos lingüísticamente. Bueno, entonces estaríamos hablando de esta pregunta en este primer momento y diríamos: ¿el lenguaje puede cambiar la discriminación? Esperamos que ustedes puedan construir su propia respuesta. Y bueno, aquí tenemos una imagen de las cuales no tengo derecho de autor y me han sugerido que
siempre mencione que reconozco todos los derechos de autor de todas las imágenes que van a ver en las diapositivas, igual como los videos. Dice aquí, ¿te gusta? ¿Qué es un negrito? ¿Qué es un muñeco? ¡Ay, qué lindo! Ok, sí. Vamos a decirme que tienes prejuicios raciales. No, yo no, por supuesto que no. Si todos somos iguales, ¿cómo voy a tener prejuicios raciales? ¿A dónde va? ¿A dónde va Susanita? A lavarme el dedo. A veces es muy fácil hablar y decir yo no tengo prejuicios, yo no hago discriminación. Pero casi siempre el sistema de creencias que poseemos establece en nosotros un precedente y eso nos hace tomar postura ante las personas, cómo se peinan, cómo se visten, cómo hablan, tienen tatuajes, no tienen tatuajes, están pasados de peso, no están pasados de peso, qué nivel de estudios tienen, ¿no? ¿Qué carro traen? Llegó fulanito, ¿viste? ¿Qué carro traía? Entonces, bueno, ese sistema de creencias es el que nos hace eso. Bueno, entendemos, para iniciar, por discriminación, todo trato diferencial hacia las personas de algún grupo o población y que principalmente esto afecta sus derechos. Aquí nos dice Pérez, una de las formas más sutiles de transmitir esta discriminación es a través de la lengua, oral o escrita. Bueno, entonces entendemos que el lenguaje nos sirve para expresarnos, nos sirve para comunicarnos, también nos sirve para relacionarnos, pero desafortunadamente nos sirve para prejuiciar y estereotipar. Y es aquí cuando empieza a relacionarse con la discriminación. Cito al maestro Gilberto Rincón Gallardo, todos conocemos su trabajo en CONAPRED y obviamente todos sus productos y sus investigaciones. Aprendemos a nombrar las cosas y a las personas a partir de nuestro entorno. Al mismo tiempo integramos prejuicios, matices despectivos, atribuciones arbitrarias. El lenguaje de la discriminación se alimenta de la carne y sangre de las personas puestas históricamente en situación de vulnerabilidad. Así es como se sostiene la discriminación. ¿Ok? Bueno, en nuestro lenguaje existen muchas connotaciones racistas, sexistas, clasistas o nacionalistas, y también existen algunos atributos que se le asignan a algunas poblaciones, ¿no? Especialmente atributos de origen emocional a las mujeres. No, pues las mujeres saben ser mamá, las mujeres son más tiernas, las mujeres son delicadas y dulces, ¿sí? Exacto, ¿no? Los homosexuales son buenos para el arte, cosas así. Y bueno, aquí me encantó este cómic y le dice a un niño: señora maestra, ¿cómo se forma el femenino? Ah, pues mira, partiendo del masculino, la O final se sustituye por la A. Ah, pues muy bien. Y entonces le dice la niña, ¿no? Señora maestra, ¿y el masculino cómo se forma? El masculino no se forma, el masculino existe. Es un poquito de humor negro. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, muchas veces la forma en la que hablamos hace invisible a algunas poblaciones o algunos grupos que están en condición de vulnerabilidad. A través de las palabras podemos ir estableciendo una distancia entre los deseos y los pensamientos de las personas que corresponden a esa población, y muchas veces les ponemos un nombre con el que ni siquiera ellos mismos están a gusto, ¿no? Entonces, si las personas no pueden hablar, decimos muditos, ¿no? Sí, no pueden escuchar, sorditos. Y ahí nos vamos estableciendo por inconsciente colectivo todo lo que repetimos. Bueno, aquí hacemos el segundo corte
y decimos, si queremos entender qué tiene que ver el lenguaje y la discriminación, tenemos que hablar de estas 4 esferas. Primero, las palabras sí importan. Lo que decimos importa mucho. Nos impacta en lo intelectual, en lo emocional, en lo social. Establece pautas, ¿sí? Hay palabras que nos dijeron en algún momento de nuestra vida o de nuestra infancia o de nuestra juventud y se quedaron para siempre ahí. Algunas para hacer daño y otras para hacer bien, pero las palabras importan y eso es algo que tenemos que aprender hoy. Las palabras moldean nuestra percepción. Si nosotros crecemos en una sociedad donde criticamos a las personas por su orientación sexual, o por su forma de vestir, o por su forma de comer, porque yo he escuchado mucho que también, por ejemplo, dicen, ah, sí, cálmate tú, vegano, ¿no? Entonces, si nosotros crecemos en una sociedad donde establece esas pautas, obviamente moldean nuestras percepciones sobre lo que está bien y sobre lo que no está bien, o más aún, sobre lo que es posible que te respete y sobre lo que no es importante que te respete. Otra cuestión es el sentido común y temporalidad, que es también lo que el maestro Héctor Islas denomina el status quo del lenguaje. El sentido común cambia de acuerdo al tiempo que va viviendo. Lo que en un momento estuvo bien, en otro momento no estuvo bien. Ahorita nos parece imposible pensar lo que en otras épocas, por ejemplo, en la época feudal, las mujeres no podían heredar propiedades porque tenía que heredarlas un varón. Y aunque las propiedades fueran de tu padre, tú no podías heredarlas si no te casabas, ¿sí? O, por ejemplo, en este momento nos parece aberrante la idea de que nos doblen el pie en 3 o 4 y nos los venden para parecer más atractivo, como en la China de hace siglos. En este momento no lo aceptaríamos. Eso es el status quo, lo que va cambiando, ¿sí? Entonces, bueno, el sentido común es temporal y afortunadamente tenemos que cambiar conforme cambian las dimensiones del tiempo, del espacio, la política, lo que estamos viviendo. Y obviamente los estereotipos, que son los que más daño hacen cuando hablamos de discriminación. Esto ya lo vimos. Bien. Bueno, cuando hablamos del lenguaje discriminatorio, hablamos de que esto impacta en 3 tipos de formas diferentes. Un lenguaje que puede discriminar o que es aquel que usa, por ejemplo, la discriminación léxica debida a elección de ciertos estereotipos. Y entonces decimos, todos los niños con síndrome Down son angelitos. Es una bendición. La discriminación sintáctica basada en la forma en que construimos ciertas oraciones. Por ejemplo, todos los presentes. Y todas, eso no lo decimos. Los directivos de la escuela y las directivas. Los maestros y las maestras no. ¿Dónde quedamos? ¿Sí? Y bueno, la discriminación retórica, que esa ya implica todo un discurso que hace cierta línea de acción hacia la inferioridad de un grupo en especial, ¿no? Y entonces pensamos que es peligroso dejar a tu hijo con tu cuñado porque tu cuñado es gay y pues lo quieres mucho, pero pues ya saben todo lo que dicen de los gays, ¿no? Entonces, ahí está el discurso retórico. Bueno, por aquí vemos algunas flashcards de clichés. Lo que transportan las mujeres en una bolsa. Y entonces dice por ahí, las mujeres tienen un convento en su bolsa. Y no voy a completar la frase.
que están como en la lámina verde, traen el celular, las llaves y la USB. Luego nos dicen, bueno, el último me gusta. Vamos a hablar de corazoncitos. Entonces, si tiene que haber sexo entre un hombre y una mujer, los corazoncitos pueden ser pequeñitos. Pero si tiene que haber sexo entre un hombre y una mujer, los corazoncitos tienen que ser grandotes. Yo conozco muchas cosas que no son así, pero eso es lo que nos han metido, ¿no? Las mujeres tienen que tener sexo por amor y los hombres pueden tener sexo por placer. Bueno, discurso. De los 3 que les mencioné hace ratito, ahí está. De esos 3 que les mencioné, ¿sí? Fíjense que de todos los lenguajes que impactan negativamente o que ejercen discriminación, el lenguaje sexista es el que hace uso de los 3. Algunos otros lenguajes hacen uso de 1 o de 2, pero el lenguaje sexista hace uso de los 3. ¿Sí? Bueno, entonces, algunas de las cosas que encontramos en el lenguaje sexista, por ejemplo, es el masculino como presunto género. Es decir, tratar el masculino como neutro. Y todo lo que redactamos en efecto inmediato tendrá que ser en masculino. Por ejemplo, los mexicanos, en lugar de utilizar la población mexicana. La evolución del hombre. ¿Y la mujer no evolucionó? Entonces la evolución de la humanidad, de la evolución de la humanidad sería un poquito más inclusivo. Los alumnos y las alumnas no están aquí. Entonces, el alumnado. Otra es la concordancia de participios y adjetivos. Juan, Marcela, Nora y María se sintieron enfermos. Ah, ok, todos pertenecen al género masculino. Y entonces las mujeres, Marcela, Nora y María, ¿dónde quedan? ¿No? Porque entonces nos dicen o nos enseñan que el masculino genérico es la opción más viable. Ahorita vamos a aprender algunas opciones para eso. Por ejemplo, este se enoja mucho luego conmigo. Dice nombres y tratamientos de cortesía. Por ejemplo, la señora de González. ¿Y tu apellido materno y paterno? ¿Qué pasó? Ah, pues ya no, ya eres la señora de González. El menoscabo semántico, por ejemplo, señor, señorita. Señor son todos, casados o solteros, jóvenes o viejos. Pero señorita se usa en 2 vertientes. Cuando estás soltera o cuando eres virgen. Aunque a veces no tienes ninguna de las dos y te siguen diciendo señorita. Bueno, aquí vamos a compartir con ustedes algunos refranes bien interesantes que tienen obviamente un lenguaje muy sexista. La mujer como escopeta y cargada en un rincón. Guárdeme Dios de las malas mujeres, que de las buenas ya me guardaré yo. La mujer es un animal de pelo largo y pensamiento corto. Eso me queda bien. Pelo largo y pensamiento corto. El hombre propone, Dios dispone, y la mujer todo lo descompone. El último en llegar es vieja. Mujer al volante, peligro constante. Analicen los índices de accidente. Calladita te ves más bonita.
así se me lo decía mucho. Mujer sin varón, ojal sin botón. Al hombre de más saber, la mujer no echa a perder. La cobija y la mujer suavecitas han de ser. La mujer cuando piensa sola, mal piensa. Bueno, por aquí les comparto esto que encontré en las redes de una propaganda de la web y dice: lo que bien se dice, bien se entiende. Lenguaje incluyente y no sexista. Ese es uno de los esfuerzos que les voy a presentar más adelante. Ya nos vamos entendiendo qué hablamos cuando hablamos de lenguaje y discriminación, ¿verdad? Excelente, bueno. Ahora hablemos sobre discriminación. ¿Nos comparten el video, por favor? El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación presenta la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Todos los días, cuando caminas por la calle, ves a muchas personas, cada una con sus propias historias, gustos y personalidades, todas distintas. Y esas diferencias nos caracterizan como seres humanos, nos dan identidad, personalidad y pertenencia. Es en esta diversidad donde se debe reconocer a la igualdad como algo primordial cuando se habla de derechos humanos y de dignidad. Pero no siempre sucede así. En muchas ocasiones esa diversidad se valora negativamente y puede llegar a propiciar actos de discriminación. Pero antes de continuar, hay que conocer qué es la discriminación. En términos generales, discriminar es cuando se niega, restringe, excluye o impide a una persona o grupo sus derechos y libertades fundamentales basado en alguna de sus características físicas o su forma de vida, como puede ser la edad, el sexo, la discapacidad, la condición social o económica, el embarazo, entre otras más. Desafortunadamente, la discriminación sigue causando exclusión a muchas personas, tales como las mujeres, personas con discapacidad, jóvenes, personas adultas mayores, niñas y niños, las personas de la diversidad sexual, entre otras, que han sido discriminadas de manera sistemática, es decir, que sufren de esta situación en todo lugar y ámbito de su vida. ¿Puedes creerlo? Una de las maneras de hacer frente a esta problemática es a través de la vía legal. El artículo 1 constitucional establece la obligatoriedad de todas las autoridades del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y reconoce expresamente el derecho a la igualdad y la no discriminación. Además de la obligación constitucional, en México existe una ley encargada de proteger este derecho, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Gracias al trabajo constante, esta ley logró tomar un lugar importante en el orden jurídico nacional. Su principal objetivo es eliminar los obstáculos de la desigualdad y prevenir la discriminación mediante la participación de los tres poderes de gobierno, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, así como de toda la sociedad. Recuerda que el trabajo en equipo siempre brinda mejores resultados. Para lograr esto, la ley aborda diferentes acciones a favor de la igualdad, tales como implementar medidas que corrijan las desventajas en que se encuentra gran parte de la población, incidir para que se garantice el acceso a oportunidades y a la inclusión de todas las personas, así como acciones que ajusten las situaciones de exclusión a favor de los grupos discriminados. La ley permite que el CONAPRED investigue y atienda situaciones en las que se presentan actos de discriminación y, en su caso, implemente medidas que reparen el daño y con ello se colabore a que estos actos no vuelvan a suceder. Lograr una sociedad libre de discriminación es tarea que requiere tiempo y esfuerzos conjuntos. El primer paso es acercarte al tema de la no discriminación. Conoce más al respecto, así como sobre el CONAPRED, la no discriminación y las acciones que se realizan para alcanzar la igualdad. Sé parte del cambio y visita nuestra página www.conapred.mx.
Gracias. Ok. Bueno, como ya vimos en el video, la discriminación es una cosa, es un derecho, pero es que prevenirla. O sea, no es porque, bueno, ahora Yasmin nos diga que no debemos hacer discriminación por el lenguaje, o en las jornadas de educación inclusiva nos platiquen que no debemos discriminar y que debemos hacer inclusión. Es una cuestión de derecho. La no discriminación es algo a lo que todos tenemos derecho. Es algo que tiene sustento jurídico. Tal vez muchos no conocían esta ley. Es muy interesante, es muy importante conocerla y bueno, nos permite o nos faculta para poder ejercer el derecho a la no discriminación. Hablamos de que existen diferentes tipos de discriminación. Por ejemplo, la discriminación formal, que tiene que ver con lo que está en las leyes, en las políticas. La discriminación sustantiva, que tiene que ver con injusticias históricas que persisten, como la abolición de la esclavitud. Es algo que en su momento pues había muchos detractores y había mucha gente que estaba en contra, ¿no? Sobre todo los que tenían cientos de esclavos para vender. Pero hoy en día la esclavitud no es lo que fue hace 200 años, precisamente por este tipo de situaciones, ¿no? Por los derechos humanos. Tenemos también una discriminación directa, que es cuando un individuo recibe un trato poco favorable por pertenecer a un grupo o por supuestamente pertenecer a un grupo. Porque a veces tienes el pelo así que te cuelga de un lado negro y dicen que eres emo. Y yo ni conozco emo. Pero ya cuando tienes el pelo así eres emo, ¿no? O si tienes tatuajes, entonces eres drogadicto, ¿no? Discriminación indirecta, que hace referencia a cosas que aparentemente son neutras, pero que también ejercen discriminación, como puede ser el lenguaje. ¿Ok? Listo. Vamos a hacer un ejercicio de este video de sintaxis. Es el último video que vemos. Cuando vean el video, tienen que hacer el ejercicio como los chicos que están ahí. Cuando vean las imágenes, no lo digan, pero lo piensan. ¿Qué pensamiento les produce esa imagen? Y es una autorreflexión. Entonces vamos a hacer el ejercicio, que lo disfruten mucho, ¿sí? Es rapidito. El tipo de audio y video. Por favor, el segundo video. Tengo 17 años. Mi nombre es Dominga Isabel Jiménez Hernández, tengo 17 años. Mi nombre es Tomás Peña Santiago, tengo 16 años. Mi nombre es Jenny Daniela Sánchez, tengo 18 años. Mi nombre es José de Jesús Girarte Villanueva, tengo 16 años. Tijuana, California. Oaxaca, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Perú, Honduras, Michoacán. Trabajando. Trabajo. señor que trabaja. Trabajo.
Agricultor. Preocupación. comprensión, Esfuerzo. Enojados. México. Señores, esperando algo. Esperando un futuro mejor. Cultura. Preocupación. puede ser naco, Unión. Alegre. Tradición. Indígena. Cultura. Identidad. Trabajadora. extraña, Tradición. Egoístas. Homosexuales. Creo que dos personas casándose. Diversidad sexual. homosexual, Emocionado. amor, Placer. Amorosos. Disparejo. Una pareja con un niño. Amor. Indígena. Calor. humildad, Amor. Necesitado. Normal. Un chico. Apoyo. Pobreza. Pobreza. pobreza, Ayuda. Cuidado. Casa. Una señora limpiando. Amor verdadero. Comerciante. Preocupación. Amor. familia, Lucha. Cuidado. Familia. Una señora limitando. ¿Se puede repetir el mismo hashtag? Amor verdadero. Oh, me tengo que etiquetar a mí misma. Estudiosa. Sincero. ¿Un glorio? Soy yo. Una niña trabajadora. Tolerante. Linda. Participación. bonita, Valentía. Etiquetar a una persona como tal no identifica quién es, porque podemos decir que es una persona mala, pero puede ser la mejor persona del mundo. Así que no podemos definir bien a una persona si no la conocemos y si no hemos estado en contacto con ella. No es necesario poner las etiquetas para definirnos. porque en algunas ocasiones te puedes equivocar. No es correcto. Tendría que conocerlos primero para decir quiénes son realmente. Una persona no se define por una etiqueta. No, por lo que vemos es la vida que lleva. La principal etiqueta que debe caracterizar a la persona es la que uno mismo se hace. Una persona se define por lo que vale, por lo que es y por lo que haya demostrado. Gracias. Sintaxis los recomendamos. Pueden seguirlos en Twitter. Interesantísimo. Pensé que había sido yo. Bueno, ¿qué pasa cuando vemos el video? Pues nos identificamos con algunas de las categorías o estereotipos que los chicos dijeron, ¿no? Algunos, otros no. Cuando salen salen dos chicos casándose en la iglesia y uno de los sujetos de la prueba dice, egoístas, porque se están casando dos personas del mismo sexo, ¿no? O, por ejemplo, cuando ven a una persona que está tomando verduras y cosas así, amor verdadero. Tu madre preparando la comida, no sé. No necesariamente, a lo mejor era una servidora doméstica y estaba bien aburrida y cansada de todo lo que tenía que cargar. Pero bueno, los estereotipos son un proceso mental. Es algo que se construye, es algo que a través de lo que hablamos, de lo que vivimos, de los medios de comunicación, que también nos ayudan bastante, se divulga y se instala, ¿sí?
Entonces, vemos que existen diferentes tipos de estereotipos. Estereotipos descriptivos y estereotipos prescriptivos u hostiles. A final de cuentas, ambos violan y transgreden los derechos de las personas a las cuales se les asignan. Los estereotipos, bueno, usualmente encuentran una buena acogida y un buen cauce en los medios de comunicación y no necesariamente necesitan mucho esfuerzo para comprenderse o para instalarse, ¿no? Tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, lo más reciente, Yalitza Aparicio en la película Roma. ¿Cuántas críticas por su etnia, por su lengua, por su origen no ha recibido? Esto en pleno siglo, si se acaba, no sé, es impensable, ¿no? Que porque tienes el pelo largo o eres oaxaqueño o hablas alguna lengua, alguien pueda discriminarte, ¿no? Finalmente ella pasó un filtro, pasó una selección y el papel de la película era ese para que ella podía ejecutar, ¿no? Meses atrás, en los deportes, cuando la competidora de gimnasia olímpica, ¿qué hicimos también los mexicanos, no? Acabarla en las redes sociales. Está gorda, está cuadrada. Yo en mi vida he podido dar un salto, pero ni de un escalón a otro. Y lo que hace ella es magnífico. Y la discriminamos, ¿no? Porque pensamos que tenía, los que escribieron eso pensaron que tenía sobrepeso, ¿no? Es su masa muscular y su estructura ósea. Y difícilmente, aunque puede haber gente aquí, difícilmente cualquiera de nosotros podría ejercer lo que ella hace en la gimnasia. Pero como no cumplía con el estereotipo, estilo de la Nadia Comaneci, entonces, sí, ya de mi época, no sé ahorita quién es ese, ¿no? ¿Qué pasó también en su momento con Ana Gabriela Guevara? Espantosos los comentarios, espantosos, ¿no? Bueno, pues esos son los estereotipos. Se los recuerdo porque ya los conocemos. Aquí viene algo interesante. Estereotipar es un proceso mental. Es un proceso mental. Es un proceso que se aprende, ¿sí? Que se establece en el conjunto de creencias y esas creencias se perpetúan de una generación en otra, van cambiando, porque los estereotipos no tienen statu quo, también van cambiando. Y ahora, por ejemplo, a lo mejor el que seas virgen o no es tan importante cuando vas a casarte, pero pregúntele a alguien hace 40 años, ¿no? Definitivamente eso era tabú. Ok. El problema más grave con los estereotipos es lo que implica el daño psicológico, el daño emocional que conlleva a las personas que sufren esta discriminación por estereotipos, ¿no? Porque es algo que es difícil y tienes que ser muy valiente para ir contra corriente, y a veces es más fácil dejar que la corriente te lleve, porque te sientes solo, porque no sientes un grupo de iguales que pueda acompañarte, ¿no? Los estereotipos descalifican y estigmatizan, y entonces incluso los usamos hasta con otras culturas, ¿no? Y decimos cosas así como, no, los chinos son muy sucios, comen perro. Los mexicanos son flojos. Los homosexuales son cobardes. Y bueno, para las artes.
las mujeres hablan demasiado. Las personas malas son feas. Yo cuando he escuchado y he leído artículos de investigación sobre, por ejemplo, mujeres que han sido víctimas de violación o secuestro o cosas así, y de las cosas que dicen es, pues es que yo no lo vi peligroso, porque como no se veía feo. Sí, no se refieren a guapo, sino que no se veía como desaliñado, ¿no? Pues es que yo, ¿cómo iba a pensar que me iba a arrebatar y que me iba a jalonear? O sea, como la verdad venía todo bien vestidito, hasta reloj tenía. Entonces una persona bien vestidita, que se ve guapo, que usa reloj, no nos puede robar ni violar, hombres o mujeres, lo que seamos. Eso es un estereotipo. O sea, veamos la implicación cultural de esto, ¿sí? Y a lo mejor ya mañana no me hablen muchos, pero lo tengo que decir. La adopción con matrimonios del mismo sexo. Y salen los estereotipos. Un niño necesita una mamá y un papá. Yo no sé si eso sea cierto, porque yo conozco muchos matrimonios donde una de las dos personas es hombre y la otra es mujer, y son altamente disfuncionales. Altamente disfuncionales. Y conozco muchas padres que crían a sus hijos solos y son altamente funcionales. Entonces no entiendo por qué la paternidad o la maternidad tenga que calificarse en un estereotipo. Pero esa es mi experiencia. Ok. Aquí vienen algunos estereotipos muy comunes. Los hombres no lloran. Y entonces cuando los hombres crecen, pues aquí crecen constipados emocionalmente. Porque ¿quién les dijo que los hombres no lloran? O porque si lloras eres marica, pues ya no eres hombre. Y entonces cuando tú creces y tienes una novia y te dices que el problema de estar contigo y hablar contigo es que no hablas, no se te ve lo que piensas, o sea, no demuestras que te dolió. Pues sí, pero es que le dijeron esto, compréndanlo, perdónenlo. Entonces, pues si le dijeron que los hombres no lloraban, pues si llora va a dejar de ser hombre, ¿no? O por ejemplo, las personas con síndrome de Down son cariñosas. ¿Todas las personas con síndrome de Down son así? Los niños con autismo son angelitos. Yo les voy a presentar a mi hijo cuando esté enojado. A ver si es un angelito y tiene autismo. Los homosexuales son buenos para las artes. Nada más. Ah, bueno. Entonces, todo esto va impactando, obviamente, negativamente. Aquí le dice una mamá a un niño: mira, la nena es como vos y no llora. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo te mira la nena? Va a pensar que sos un llorón. ¿No es cierto, nena? Y la nena dice: no. Me acuerdo de algo que platico por ahí, alguien que le hizo lo mismo a una persona en una clase. Miren, dice aquí el maestro Manuel Cázares Vidal: si alguien quiere aprender a hablar mal, no tiene más que ver televisión. No me vayan a reclamar a mí, ahí lo localizan en la web y ahí lo contactan. Pero es cierto. ¿Cuántas cosas no escuchamos en la televisión que no son ciertas o que tienen estereotipos, o incluso algo como recientemente, sin más compromiso para que no me demanden, pero toque de queda? Ya, cambiemos de tema. Bueno, la discriminación es una práctica cotidiana. Ojo, porque ustedes pueden causarla, pero también pueden recibirla alguna vez. ¿Sí?
no significa que están libres o exentos de poder recibirla. En alguna ocasión ustedes pueden recibir esa discriminación. Hay, obviamente, grupos humanos más vulnerables de recibir o de ser objeto de la discriminación. Y principalmente, bueno, lo que tenemos que entender es que es una exclusión, es una restricción de derechos. La no discriminación no es voluntaria ni es opcional, es un derecho que podemos ejercer. Aquí me parece interesante compartir con ustedes unas estadísticas que encontré por ahí. Dice, los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y de desigualdad. Y obviamente pueden incluso en casos extremos llevar a violencia, daño psicológico y perder la vida. Estos son ejemplos básicos de discriminación que ya hemos hablado mucho durante la plática. Ahorita me regreso. Quiero compartirles esto. La encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género que hizo el CONAPRED junto con la CNDH en el 2018. Y nos dice, tiene varios apartados, todos muy interesantes, A, B, C. A mí me gusta para compartirlo con ustedes. Lo pueden encontrar en la web. Opiniones y experiencias y prácticas discriminatorias que este grupo de la diversidad sexual ha recibido. Por ejemplo, chistes ofensivos sobre personas LGBT. Miren el alto índice, o sea, es una cosa impresionante. Expresiones de odio, agresiones físicas y acoso contra personas de la comunidad LGBT. Y obviamente esto son cifras, pero son alarmantes, ¿no? Si leemos entre líneas. Quiero compartirles la siguiente. Es directamente ya sobre la salud mental. Y bueno, temor a sufrir discriminación. Fíjense el alto índice de temor a sufrir discriminación por mostrar afecto a su pareja en público. Es decir, somos pareja, pertenecemos a esta comunidad, pero no nos podemos agarrar de la mano, ni caminar de la mano, ni besar en nada público, porque sí nos da miedo que nos discriminen o que nos golpeen en el autobús o cosas así. Expresar libremente su orientación sexual o identidad de género, miren nada más qué alto. ¿Sí? Frecuentar algunos lugares, bueno, eso ya es un poco menos, pero aún así es alarmante, o sea, el 50% de los lugares no pueden asistir. Y asistir a eventos o actividades de su escuela o trabajo, pues si van solos, sin pareja, sí es más fácil. Pero aún así 37%. De cada 10 eventos, solo a 3 pueden ir. Y esta es la que más me impresionó. Ideación suicida. ¿Cómo es posible que los seres humanos hagamos eso con otros seres humanos? Que los llevemos a un intento de suicidio por la discriminación, ¿sí? Miren nada más, o sea, y no importa, porque bueno, es ideación, o sea, no lo concretó. Es que no es salud mental pensar en la ideación suicida bajo ninguna circunstancia. Y eso no tiene nada que ver con ninguna religión, es cuestión de salud mental, ¿sí? Los hombres trans, miren, 73% han pensado en la ideación suicida. Por ejemplo, las mujeres bisexuales 51, lesbiana 42, hombre gay 43. ¿Qué es esto? Es decir, es como si fuera un sinónimo, es decir, si tú perteneces a esta comunidad, lo más probable es que puedas pensar en suicidarte. Bueno, toda la discriminación, mencioné solamente esta población por poner un ejemplo,
En la cuarta conferencia el doctor Carlos va a hablar específicamente de la discriminación de las personas que padecen una discapacidad. Y bueno, por eso mencioné esta población. ¿Por qué se establece eso? Bueno, por un sistema de falsas creencias. ¿Qué pasa en México con todo esto de la discriminación? Bueno, desde hace ya muchos años, el CONAPRED ha venido reuniendo esfuerzos para apoyar a la no discriminación y ha emitido recomendaciones. Específicamente la recomendación número 5 nos habla de iniciativas y dictámenes y minutas que deben elaborarse con un lenguaje incluyente, es decir, no sexista y no discriminatorio. Como respuesta a esto, surge el lenguaje inclusivo. Tomé como ejemplo esta guía, pero hay muchas que los organismos federales han creado. Quiero decirles dos cosas antes de mostrarles las imágenes que vienen aquí. La primera es que si los términos que vienen aquí ofenden a algunos, nos disculpen, pero el lenguaje, para que sea inclusivo, debe decirse como es, la verdad. No representan nuestra creencia, sino la categoría semántica que culturalmente se les ha asignado. La segunda cosa, y es la que más me preocupa, es que los términos que están aquí nos den risa. Porque si nosotros nos da risa estos términos, significa que hay mucho trabajo personal que debemos iniciar ya. ¿Sí? Entonces, bueno, comparto con ustedes esta guía y para efectos de tiempo vamos a ir leyendo así algunos ejemplos. Una expresión no inclusiva, por ejemplo, paisano, patarrajada, indio. ¿Cuál sería una expresión inclusiva? Pueblos y comunidades indígenas, personas indígenas, pueblos indígenas, comunidades indígenas. ¿Qué lenguaje no es correcto y no es inclusivo? Homosexuales, afeminados, desviados, jotos, putos, volteados, mayates, maricas, marimachas, indefinidos, vestidas, tortilleras, lenchas o pecadores. Eso no es correcto. ¿Cuál es un lenguaje inclusivo para reconocer la diversidad? Pues la diversidad sexual, expresiones de identidad genérica, población LGBTI, mujeres lesbianas, hombres gay, personas bisexuales, personas transvesti, personas transexuales, etc. Vamos con la otra. Sidosos, enfermos. ¿Qué es lo correcto? Personas que viven con el VIH. Viejitos, abuelitos, ancianos, rucos. Eso no es lo correcto. No es inclusivo. ¿Qué sí es inclusivo? Personas adultas mayores. Vamos con otro. Braceros, mojados, ilegales, los sin tierra. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, personas de movilidad, personas migrantes, personas refugiadas, personas solicitantes de asilo. Vamos con otro, racismo. Negros, negritos, prietitos. ¿Quién te vendió estas jícamas? Ahí la negra que está afuera. Entonces, poblaciones afrodescendientes sería un lenguaje más inclusivo, personas afrodescendientes, personas afroamericanas. Personas con discapacidad, eso es lo correcto. Pero ¿cómo les decimos? Y en la escuela decimos mucho estos términos. Es que sabes que téngale paciencia porque es que él está enfermito. Tiene autismo, está enfermito. ¿No? Entonces, pues téngale paciencia. Discapacidad
retrasados, incapacitados, personas con capacidades diferentes. Lo he escuchado mucho en la televisión y a mí me da una risa, porque miren, de la puerta para acá, todos los que estamos aquí somos personas con capacidades diferentes, ¿cierto o no? Ahí está. Retrasados mentales, deficientes mentales, retardados, inválidos, desválidos, minusválidos, enfermitos, sordomudos y muchos más que puestos están ahí, pero ¿qué es lo correcto? Persona con discapacidad. Ahora, si conocemos el origen de su discapacidad, pues podemos decir persona con discapacidad intelectual, persona con discapacidad psicosocial, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad motriz. Y el otro, bueno, enanitos, duendes, chaparritos. En realidad su término de lenguaje inclusivo es persona de talla baja. Otro interesante, lenguaje de señas mexicanas o lenguaje para sordomudos. En realidad es lengua de señas mexicanas. Cada país tiene la suya. Minis. Los minis. Personas sin acceso a la educación o al empleo. Es su determinación en lenguaje incluyente. Indigentes, vagabundos, limosneros, vagos, personas en situación de calle. Sería su lenguaje incluyente. Bueno, a ver. Aquí hay otro. Dama, damita, muñeca, muñequita, princesa, nena, mamita, mamacita, mi amor, hermosa, chulita, reinita. Y muchas veces cualquier cosa que use diminutivo. Lo interesante aquí es, bueno, las expresiones sexistas se refieren a palabras que utilizan generalmente algunos hombres para referirse a las mujeres con las que no hay un acuerdo para llamarlas de ese modo. O sea, claro, si a ti te gusta que te digan reinita, mi marido me dice mamacita, pero tenemos 18 años de casados y eso fue un acuerdo que a nosotros nos queda cómodo, ¿no? Pero si no te lo han dicho y si no te lo han preguntado, y mucho menos aún si tú no estás de acuerdo con que te lo digan, si te lo dicen en la calle, en la escuela, en el camión, donde sea. Ah, bueno, también tenemos a los chicos, porque, por ejemplo, que les decimos campeón, galán, guapo. Hay que preguntar primero. Bueno, el uso de genéricos es una propuesta interesante que hace el CONAPRED en muchas de sus publicaciones sobre cómo podemos utilizar una expresión inclusiva utilizando genéricos en lugar del masculino genérico. Y entonces nos dice, por ejemplo, los ciudadanos, ¿no? Entonces dice, bueno, podemos usar las y los ciudadanos, pero si no queremos usar las y los ciudadanos, que también es válido, podemos entonces decir la ciudadanía. Es decir, podemos buscar o aprender, ¿sí? Y no se trata de que nos sentemos y hacer una lista de genéricos. Es simplemente que se vuelvan de uso cotidiano en las redes sociales, en la televisión, en la cotidianidad y en el aula. Si tú hablas así, los niños van a hablar así en el aula también. Que ya habíamos hablado, por ejemplo, los derechos del hombre con los derechos humanos. Y bueno, vienen más ejemplos. Esto es lo que ya les había mencionado, el uso genérico. También nos invitan al uso de pronombres. ¿Sí? ¿Cuántos? Todos, varios, muchos.
Entonces podemos agregar la palabra persona y queda totalmente en lenguaje inclusivo. ¿Cuántas personas? Todas las personas aquí presentes escuchan, ¿sí? Un conjunto de personas, un grupo de personas, gran variedad de personas. En algunos casos también nos dice que se pueden usar diagonales o paréntesis cuando, por ejemplo, no sabemos si va a ser estimado o estimada, y entonces podemos usar el uso del diagonal. El uso de la palabra persona. Los títulos también: la médico, el médico, la juez, el juez. Algunos neutros, el uso de neutros, como decir, bueno, en lugar de director, dirección, candidatos, candidaturas, coordinadores, coordinaciones, jefes, en lugar de jefes, jefaturas. El uso de la arroba. Es que este es interesante porque muchos han pensado que eso es correcto. Que bueno, ya como pongo arroba, pues a la vista parece una O y una A, entonces pues prácticamente ya están incluidos todos y todas. Pero la arroba no es un signo lingüístico y carece de sonido, y la X no representa el sonido que se pretende. Entonces realmente ninguna de las dos es incluyente. El uso de la arroba no es correcto, ni tampoco de la X. Como todas y todos, hay que quedamos incluidos, todos aquí. Los diminutivos. Este es interesante porque va con emoción positiva. Entonces, ay, pobrecita la maestra, le salió enfermito su niñito, ¿verdad? Enfermito. Ok, damitas, inditos, sidositos. O sea, pensamos que porque usamos el diminutivo no estamos discriminando. Entérense todos y todas, seguimos discriminando. No por usar el diminutivo le estamos quitando la connotación negativa al término. Y muchas veces, bueno, lo hacemos diciendo, ay, es que bueno, es que es con cariño, está sordito, ¿no? Mi alumna está cieguita. Y lo hacemos con cariño, ¿no? Pero pues ni con cariño sirve. Bueno. Estos son más ejemplos. La recomendación número 5 que les mencionaba hace rato del CONAPRED ha sido tomada en cuenta por muchos organismos gubernamentales y no gubernamentales, y bueno, les comparto solamente algunos ejemplos. Todos los encuentran en la web, ¿sí? Son guías, manuales, recomendaciones, comunicados, líneas de acción. Me faltaron poner unas ahí que tienen que ver con la política, pero también las han emitido para que ustedes las conozcan y quien sea de su interés las use. Bueno, les quiero compartir que todo lo que platicamos hoy, todo, así a manera de plática, tiene un soporte jurídico para poder compartirles todo esto, que bueno, está en todas esas leyes que de alguna manera quedaron implícitas hoy en la presentación que se les compartió. Entonces, bueno, no puse por ahí exactamente ley fulana, ley fulana, pero todo lo que escribí está basado en leyes, ¿sí? Pues estas son las leyes. La ley federal, la ley para prevenir y eliminar la discriminación, la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Personas con Discapacidad, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y, por supuesto, la Constitución
política de los Estados Unidos. También utilizamos instrumentos jurídicos internacionales. Esos son nada más los de la ONU, pero la OEA también tiene muchos muy interesantes. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos o qué hacemos para que podamos tener un lenguaje sin discriminación en nuestras escuelas? Pues, precisamente, replanteándonos la necesidad de un enfoque inclusivo, un enfoque que permita que todos y todas en la escuela se sientan acogidos, se sientan bienvenidos, se atiendan sus necesidades de diversidad, de acceso a los contenidos, al desplazamiento, ¿sí? Y que se garantice, obviamente, en el grado de caso de que fuera necesario, los ajustes razonables para acceder a la educación. Tenemos forzosamente que establecer un cambio cultural y lo estamos haciendo, todos ustedes aquí lo están haciendo, el mostrar el interés, el venir aquí a compartir con nosotros información y aprender también de ustedes sus preguntas y sus comentarios y obviamente sus opiniones, nos va a permitir eso. ¿Que es un camino nuevo? Pues no es un camino nuevo, como decía el doctor el martes pasado, son más de 20 años ya trabajando en la educación inclusiva, que apenas estamos muchos de nosotros conociendo, sí, efectivamente, pero hay muchos recursos para apoyarse. Y el lenguaje inclusivo en las aulas es uno de ellos, ¿sí? El Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación 2014-2018 nos marca unos ejes directamente relacionados con el sector educativo. Impulsar el establecimiento de protocolos de atención a grupos discriminados en las escuelas. Establecer lineamientos de regulación pública de los servicios educativos privados y públicos para prevenir y eliminar la discriminación. Promover en las escuelas de educación básica que tengan el equipamiento e infraestructuras que favorezcan la calidad e inclusión educativa. Incorporar en la formación docente contenidos y materiales del sistema educativo de las formas de discriminación existentes y su prevención. Generar estrategias educativas específicas para visibilizar y atender las prácticas clasistas en las instituciones educativas. Impulsar acciones en el sistema educativo que atiendan problemáticas como el bullying, el acoso escolar, basados obviamente en la discriminación. No obstante, para cerrar, todo lo que hemos hablado, lo único y lo más importante que debemos llevarnos hoy es que lo único en lo que las personas somos iguales es que todos y todas somos diferentes y que la diversidad nos enriquece. Gracias a todos y a todas ustedes por asistir. Muchas gracias, maestra Yanni. A continuación vamos a pasar a las preguntas. Vamos a iniciar nuevamente con Jalapa. Sara, no sé si pudieras proyectar las regiones, por favor, de nuevo.